SinaíRadio.net presenta el programa Vínculo en Equilibrio con la licenciada Mirelis de Jesús. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a su espacio Vínculo en Equilibrio. Nuevamente estamos con ustedes y estamos súper agradecidos del Señor de que estemos nuevamente con toda la audiencia de SinaíRadio.net, y este es su espacio Vínculo en Equilibrio, que se ha convertido en un toque de queda. Todos los jueves a las 8 de la noche, usted no se puede perder cada uno de los temas que le traemos, que son de suma interés, no solamente para su vida emocional, para su estabilidad emocional, sino también para su vida espiritual y para su vida física. Por supuesto que este espacio ha sido diseñado pensando en ustedes, pensando para que podamos hacer nosotros un equilibrio entre lo laboral, entre nuestra vida de pareja, nuestra vida familiar y nuestra vida como creyentes, como cristianos. Claro que sí. SinaíRadio.net al igual ha sido también diseñada con el propósito de todo su bienestar espiritual, y cada vez pues traemos un tema de interés, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos como tema, como le había dicho en la intervención pasada, que hoy vamos a tratar la importancia de la humildad para enfrentar los cambios. Por supuesto, con un súper invitado, quien va a cerrar con broche de oro esta serie de cómo enfrentar los cambios, que ha sido sumamente interesante. Recuerden pues que la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la inteligencia emocional en medio de los cambios, y hoy, volviendo a repetir, vamos a hablar de la importancia de la humildad para enfrentar los cambios. Y antes de que yo le presente pues a mi invitado de esta noche, yo quiero enviar un saludo en la República Dominicana, específicamente en la capital de la República Dominicana, Zuleika Pimentel, en Santo Domingo Este, quien es fiel oyente de Vínculo en Equilibrio a través de SinaíRadio.net. Yo pido pues, Zuleika, para ti que la bendición de Dios sea siempre contigo, que el Señor te acompañe, que el Señor guarde tu entrada y tu salida, que te bendiga grandemente. Claro que sí, por supuesto, por siempre estar pendiente de este contenido. Igualmente, pues quiero recomendarle allá en la provincia Sánchez Ramírez a mi hermano de sangre, Ramón Villa Polanco. Si usted necesita un abogado, ahí está Ramón Villa Polanco para colaborarle, para ayudarle. Y claro, ya sin más preámbulo, yo quiero presentarle a un invitado súper especial en esta noche, y su nombre es Esnielser Maya, de quien yo tengo el privilegio que me pastoree. Fíjese que pastorearme a mí es un reto y el pastor ha dado con eso. Es una broma. Esnielser Maya pues es mi pastor, quien actualmente estamos, ¿verdad?, en su congregación ya por espacio de 6 años, y gloria a Dios por este hombre del Señor. Pues el pastor es licenciado en teología bíblica con un máster en teología contemporánea, y tiene 24 años de experiencia en la labor ministerial. Gloria a Dios por esto. Actualmente es pastor en ejercicio de la Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio Manantial de Vida. Estamos aquí ubicados en la ciudad de Colorado Springs, en la Florida. Es esposo, también es pastor y también es padre de 2 hermosas princesas. Y yo esta noche le doy la bienvenida al pastor Esnielser Maya, quien me honra con tenerle en este espacio Vínculo en Equilibrio. Me siento súper feliz, súper emocionada de que él haya aceptado pues nuestra invitación para compartir este tiempo y este tema tan importante. Muy bienvenido, pastor. Hola, bendiciones. Gracias, Mireli, por Qué tu bueno. abundante presentación. ¿Cómo se siente, pastor, en esta noche? Muy bien, gracias a Dios y gracias a ti por la oportunidad de poder compartir este lindo tema y tan necesario para estos tiempos.
Qué bueno, de verdad que estamos súper contentos de poder tenerles en este espacio. Y yo sé que toda la audiencia que está ahí pendiente de sinairadio.net no se va a despegar de sus asientos porque hoy estamos cerrando nuestra serie, Cómo enfrentar los cambios. Y la verdad que ha sido de muchísimo provecho, de muchísima bendición. Y hoy también lo será, pues estaremos dando ya por finalizada esta serie que de verdad ha sido de bendición para mucha gente. Y bueno, ¿qué más que poder cerrarla con usted, pastor? De verdad que sí, para mí es un privilegio que lo podamos hacer en esta noche. Amén, amén, seguro que sí. Vamos a compartir un poco de tanto de la experiencia que hemos vivido hasta hoy y también un poquito de lo que dice la palabra y lo que vemos en la palabra acerca de la necesidad de la humildad y la necesidad de enfrentar los retos que vienen en la vida. Amén, claro que sí. De hecho, son muchos los retos y en cada uno de esos retos pues está involucrado nuestro temperamento, nuestras emociones y qué más también que nosotros podamos hacer mención de lo que es la humildad, ¿verdad? Que mucha gente pues la ha confundido con muchas cosas, pero hoy vamos a quedarnos completamente claro con todo lo que usted nos va a traer en esta noche. Y yo quiero iniciar, pastor, preguntándole, ¿qué es la humildad? Bueno, este es un tema tan importante para la vida personal de cada persona. O sea, no valga la redundancia, no es solamente como uno como cristiano, como hijo de Dios, que desarrolla yo diría, esta cualidad tan necesaria que no, ni siquiera se trabaja para eso, sino que los mismos frutos que uno va desarrollando, dando en la vida, en el caso de la vida cristiana, esos frutos pues te llevan a ser humilde, ¿no? Amén. Pero es algo que no, es algo que no podemos decir, no podemos decir autotitular de que soy humilde, sino es la única cualidad que tiene que ver la otra persona en nosotros. Nosotros podemos decir, yo soy un hombre paciente, yo soy un hombre amoroso, yo soy un hombre virtuoso, pero la persona que diga yo soy humilde, hasta ahí llegó su humildad. Es la única cualidad que no podemos autotitularla, autonombrarnos. Es una cualidad que sencillamente tenemos que reflejarla más que todo. Importante Refle- eso, pastor, que usted dice. Entonces estamos hablando de que la humildad, en la humildad no hay pretensión. para nada. Debe. Dejamos de ser humildes cuando decimos que somos humildes. Es un concepto claro que tengo en mi mente y pues siempre como predicador por más de, de 20 años lo enseño, lo digo, porque es algo que la gente, repito, tiene que ver en nosotros o debe ver en nosotros, ¿no? Hay algunas personas que le cuesta trabajo, hay otras personas que tienen que batallar, tienen que ver esto un poquito con lo que ustedes tocaban en el tiempo que tuvieron anterior a este, hablaban acerca de los temperamentos y hablaba acerca de las debilidades y la fortaleza. Eh, Como que uno tiene que luchar con esas debilidades y fortalezas para llegar pues ser humilde, ¿no? Para llegar a asimilar, porque el concepto de la humildad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la virtud es la virtud que consiste, lo llama virtud, porque partiendo de ahí es una virtud ser humilde. Es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y Wow. en obrar de acuerdo con este conocimiento. Repito, es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones
y debilidades y en obrar de acuerdo con con este conocimiento. O sea, O sea, eh, porque la humildad me lleva a admitir. ujú. La humildad eh, se desarrolla sabiendo, conociendo mis limitaciones, hasta dónde yo puedo llegar. Yo reconozco que puedo llegar hasta un punto y de ahí para allá no puedo continuar porque ya eso sería ser pretencioso. Entonces dejaríamos de ser humildes, caeríamos entonces ya entonces en la autosuficiencia. Tengo que Sí, reconocer mis limitaciones y mis debilidades. Eso es, eso es, no todos podemos, o sea, es una batalla llegar a profundizar en este concepto en cuanto a la humildad, porque se lucha con nuestro ego, se lucha con precisamente con falta de carácter en nuestras vidas cuando no reconocemos en qué somos débiles, pero cuando lo hacemos y estamos conscientes de que eso es real en nuestra vida, pues entonces fluye la humildad en ese momento. súper interesante, pastor. Muy, muy interesante. Wow. Y sabe qué, pastor, que me llega así a la mente, ¿verdad? El tema de la humildad con relación a estar sobre autoridad o estar bajo autoridad. O sea, ¿qué tan importante puede ser la humildad con relación a esto? ¿Cómo se manifiesta o cómo debe manifestarse la humildad cuando yo estoy bajo autoridad o puede ser lo contrario cuando yo estoy sobre autoridad? Exacto. Precisamente en la escritura tenemos muchas referencias en cuanto a estar bajo autoridad y demostrar precisamente la humildad siendo, o sea, estando bajo autoridad. Ahí en la palabra, cuando vamos a la Biblia, encontramos que cuando el libro, específicamente el libro de Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, que habla acerca de los frutos, de que tenemos que andar en el espíritu, ¿no? Y los frutos del espíritu que tenemos que desarrollarlo dentro de esa gama espiritual que llega a nosotros, desarrollando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, todos esos frutos que debemos de manifestarlo en nuestra vida, lo tenemos que hacer bajo cualquiera que sea nuestra circunstancia. Digo cualquiera que sea nuestra circunstancia porque estando bajo autoridad, estando bajo autoridad, que es una condición en lo personal, yo creo que siempre debemos de estar bajo autoridad, ya que eh, precisamente parte de de cómo desarrollar nuestra vida cristiana se basa en siempre ser monitoreado, ser corregido, ser instruido y Ser cómo lo pastoreado. vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer si no estamos bajo autoridad. Amén, así es. Y sabe qué, pastor, que me llega a la mente el centurión, cuando, ¿verdad?, buscaba un milagro para su hijo y entonces llegó alguien de autoridad a donde él estaba para sanar a su hijo, alguien que podemos decir, ¿verdad?, que estaba por encima de él, pero wow, es interesante la humildad que mostró este hombre cuando llega a Jesús. Así es, así es, así es. En el Antiguo Testamento eh, también hay otra escena que me impacta muchísimo de la sabiduría que usó Natán para el rey David cuando tenía que declararle que David había fallado, había pecado. Y este hombre no olvidó nunca que estaba bajo la autoridad del rey, Wow, que en ese momento no podía llegar y decir, rey, tú eres un pecador, tú tienes que arrepentirte, sino que él sabía cuál era
sus limitaciones, él sabía cuáles eran lo que le correspondía hacer en ese momento, y usó una ilustración y llevó al rey hasta allí, hasta ese momento donde él mismo reconoció que era un pecador. Y es el caso del centurión que tú acabas de mencionar. También era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que le decía, como decía él, le decía a los soldados a esto y él lo hace. Sí, Y se acercó a Jesús sabiendo que Jesús era una autoridad mayor y que él no era digno, o sea, que como autoridad no era digno no se sentía digno, y eso fue lo que le impactó a Jesús, esa fe que usó este hombre para llegar y decir solamente dime y yo sé que va a pasar. Entonces, eso es muy interesante el tema de reconocer y manifestar o desarrollar o ser humilde cuando estamos bajo autoridad. Y en estos tiempos hay tantos llaneros solitarios, así le llamamos, tantos llaneros solitarios que precisamente han desconocido la necesidad de decir, yo necesito una autoridad sobre mí. Y no solamente podemos decir, yo estoy bajo la autoridad del Padre, yo tengo la autoridad que es Dios, ya no necesito otra, esa es la más grande. Eso es antibíblico. La palabra de Dios habla acerca de la necesidad, o sea, ha constituido en los 5 ministerios, constituyó 5 tipos de liderazgo para dirigir, para liderar. Y eso lo vemos en la vida cotidiana. Hay tantas personas que fracasan en los trabajos, fracasa en las diferentes esferas que se desarrollan en su vida, precisamente porque no entienden la necesidad de ejercer una vida humilde, de ejercer una vida verdaderamente o sea, mostrando una humildad de que tenemos una autoridad sobre nosotros, quien va a dirigirnos, va a pastorearnos, va a guiarnos, va a llevarnos en el caso de nosotros que somos cristianos, nuestra vida, llevarnos a delicados pastos, como dice el Salmo 23, a aguas tranquilas, delicados pastos. Esa es la responsabilidad de, de, del liderazgo que está encima nuestro, y nosotros tenemos la gran necesidad de dejarnos llevar. amén. ¿Sabe qué, pastor? Que cuando usted mencionaba al profeta Natán, cuando fue donde, donde el rey David, ¿verdad? Y ya sabemos la historia, conocemos nosotros pues lo que había pasado en la vida de David, cómo este hombre va donde el rey se presenta y me gusta mucho, ¿sabe por qué? Porque cuando usted hacía mención de esto, entonces yo analizaba y esto que hizo Natán involucró inclusive, ¿sabe qué? Empatía. Inclusive empatía, consideración por el otro. Y esto se ve también o debe de verse también en la vida como nosotros como creyentes, como miembros, como compañeros de una misma congregación. ¿Qué me dice usted de esto? Sí, precisamente. Eh, Hoy necesitamos tanto eso en las congregaciones, esa empatía, esa eh, verdadera hermandad, verdadera actitud como oveja. Como dije, estábamos hablando ahorita, la humildad es algo que pues se ejerce bajo autoridad y sobre autoridad. Bajo autoridad es esa actitud de oveja obediente, es esa actitud de oveja que necesita entender la necesidad que tengo de un proveedor, porque esto es algo que se aplica en lo espiritual y se aplica en nuestra sociedad, en lo secular, podemos decir.
Cuando nosotros vamos a un trabajo y trabajamos 5 días a la semana, trabajamos 40 horas. Todos tenemos un jefe allí, todos tenemos un supervisor, todos tenemos un sistema de autoridad que se define, que lo define la compañía y así crece y así se desarrolla. Nosotros hacemos eso, vamos allí, nos levantamos en la mañana, vamos, trabajamos 8 horas, regresamos y al otro día nos levantamos otra vez y vamos a trabajar porque necesitamos un pago al final de la semana. Tenemos la necesidad de hacerlo por un pago. Entonces, cuando nosotros vamos y nos sujetamos a la autoridad, lo hacemos por un fin necesario. Igual en el mundo espiritual, igual en nuestra vida cristiana, igual pasa con nosotros en la iglesia y como oveja tenemos que entender la necesidad que tengo de ser ministrado, la necesidad que tengo de ser dirigido, la necesidad que tengo de ser corregido. Entonces, si no has entendido que es una necesidad, eh, no se desarrolla la humildad en tu vida. La humildad no se ve reflejada allí. El que te vea, porque hablamos al principio que es una cualidad, es una virtud que la ve otro en tu vida. Sí. Esa virtud que la puede, no la va a ver otra persona cuando tú dices, no necesito de ti, no necesito de tu enseñanza, no necesito de tu guianza, no necesito absolutamente nada, soy independiente y eso es muy importante en la vida eclesiástica, eso es muy importante en nuestro rol como ovejas, es muy importante. Claro que sí, pastor. Y sabe qué, pastor, que muchas personas, ¿verdad? Pues han confundido en algún momento el término de la humildad. Y con relación a esto que usted dice, saber, ¿verdad? Que yo soy una oveja y que yo tengo un pastor es muy importante y que no importa cuál es el estatus que yo tengo, porque ahí viene que puede que se genere un conflicto porque por decir algo, Ujú. usted es pastor, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, a nuestra congregación llegan muchos pastores, llegan, y gloria a Dios, por eso es una bendición, ¿verdad que sí? Pero entonces ahí llega un pastor nuevo, no necesariamente en nuestra congregación, ¿verdad? Puede ser cualquier otra congregación, y ahí nosotros podemos, se puede evidenciar quién es humilde y quién no, y quién es, y quién no es, y quién no es humilde, pastor. Sí, yo hace poco tuve una experiencia acerca de eso. Yo creo absolutamente que nosotros somos hijos y pues tenemos necesidad de tener una paternidad. Hay personas que pues tienen claro en su mente, y es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Tiene claro en su mente cuáles son los beneficios y la necesidad que tú tienes de ser hijo y de ver la persona que tiene la autoridad sobre ti como un padre. Cuando no se reconoce eso, cuando eso no se reconoce, no ves una paternidad en tu pastor, no ves una paternidad en el líder que Dios ha puesto sobre ti, no ves una paternidad en la persona que ejerce autoridad sobre ti, entonces sencillamente nunca vas a caminar bajo esa autoridad, nunca vas a, a decir yo necesito de ti, yo necesito, como dije ahorita, ser ministrado por ti. Entonces, hasta que no veas eso, de eso no va a pasar. Hay mucha mucho problema en estos tiempos más que todo, ya que tenemos las redes sociales que son muy buenas y de hecho hoy estamos llevando este mensaje a través de las redes sociales, tanto que necesitamos, pero
No podemos dejar de enseñar a las ovejas, a la gente, a las personas que necesitan de Cristo. Es decir, es necesario ir a una iglesia, es necesario congregarse, tener un pastor, tener un liderazgo, porque eso te hace crecer, eso te hace más grande. No hay evangelio por cuenta propia, no hay cristiano por cuenta propia, no hay, o sea, eso no existe en nuestro mundo. Tenemos para desarrollar una vida, una humildad en nuestra vida, esa virtud para que la puedan ver otras personas. Nosotros necesitamos ver a nuestra autoridad como lo que es, como el pastor proveedor, como el padre proveedor, es lo que necesitamos. ¿Sabe qué, pastor? Que escuchándolo a usted, me pongo así a pensar, ¿verdad?, en la palabra del Señor con relación a Jesús. Y bueno, Jesús fue ejemplo realmente de humildad aquí en la tierra y sobre todo también de mucha gente porque que le seguía. Pero viene a mi memoria cuando fue anunciado el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Rey, cuando entonces hubo un conflicto, ¿verdad? En que mataban a todos los niños que nacieran porque no se podía levantar a alguien mayor. Ujú. Es Eso, así. esto es bien interesante, o sea, es que es como decir, no puede venir alguien con más autoridad que yo, no puede Ujú. venir alguien que acapare tal vez como pasó. Realmente Jesús llega y bueno, desde que Jesús llega, pues su entrada triunfal en Jerusalén acaparó la atención de la gente y siempre durante todo su ministerio fue igual. Y este era precisamente el conflicto que se generaba, ¿verdad?, entre los fariseos y entre los líderes religiosos de ese tiempo con relación al ministerio de Jesús. Exactamente. El rey se llenó de ira y dijo, no puede haber otro rey que no sea yo. Sí, No puede haber otro rey. Fue el mayor asesinato, el desastre inmenso, masacre. la gran masacre que no se había visto desde, desde el tiempo de Faraón, cuando Moisés fue algo similar. eh, este Faraón Sí. también tomó miedo y dijo, no, esta gente está creciendo, no podemos permitir que esto pase, tenemos que terminar con todo eso. Y hay veces que carnalmente pensamos así, soluciones carnales, humanas, que al final tienen un revés eh, impresionante, porque al final no se detuvo el pueblo siguió creciendo y llegó a ser libre, Jesús llegó a ser rey, o sea, cumplió su propósito, murió en la cruz para salvar a la humanidad y era el plan que Dios había trazado. Pero Am- es un conflicto, como tú hablabas ahorita, es un conflicto que empieza en el corazón, un conflicto que empieza en el corazón, después pasa a la mente y de la mente pasa a nuestra boca y pues después a nuestras acciones. Y sí, muy importante. eh, Decía acá que en Mateo 18:15 dice que si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y si te hace caso, has ganado a tu hermano. O sea que si la persona a la que con la que tiene el conflicto o con la que genera el conflicto reconoce y para reconocer nuestros errores tenemos que precisamente tener la virtud de la humildad. Si no, no fluye en nosotros hablando de manera como lo plasma la escritura. No, seguimos en rebeldía, seguimos creyendo de que tenemos la razón, de que todos están equivocados y yo solo tengo la verdad. Y es un error. Pastor, ¿está asociada la falta de humildad con el orgullo?
Claro, precisamente yo diría que es el contraparte, yo diría que es el punto opuesto. Una persona orgullosa precisamente cae en lo que llamamos la autosuficiencia. Y, Yo, sí, ajá. Sí, sí, y yo, no tolera no tolera que alguien quizás que tenga menos estudio que él, pues ejerza autoridad sobre él. así es imposible. Yo no lo acepto, no lo comprendo, no lo entiendo. Y como no lo entiendo, no lo comprendo, no puedo entender, entonces no. Y caemos en errores como la rebeldía, caemos en errores como eh, el ser independiente, el escapar. Porque otro de las tendencias, esto en nuestros países se ve también, ¿no? Pero acá en los Estados Unidos se ve mucho. Tantos hermanos que se enojan y precisamente no reconocen. Primero son confrontados, eh, son confrontados de diferentes maneras, en lo personal, a través de la palabra, y pues se enojan, se van para otra iglesia y brincan a otra y algo no les sirvió en esta y se van para otra y viven brincando de iglesia en iglesia y tristemente, lo triste de todo es, Mirelis, que no lo logran reconocer. Es Sí. lo más triste de todo. ¿Sabe qué, pastor? Que ahorita usted hablaba de las ovejas, ¿verdad? Y bueno, las ovejas pues tienen un pastor y de hecho es bíblico, porque la Biblia dice que las ovejas pues escuchan la voz, conocen la voz de su pastor y lo siguen. Ujú. Y parte del trabajo del pastor, pues era de eso, de lo que usted hablaba, de proveer, ¿verdad? De cuidar de su oveja, de vendarle las heridas, de ungirla, de cuidarla, de protegerla del adversario, del león, del enemigo que venga en contra de ella. Y cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con cierto tipo de personas que han creado ese muro de orgullo y de poca humildad, lamentablemente, pastor, no se dejan vendar las heridas. No, son reacias. Había una costumbre en Israel, los pastores del Medio Oriente tienen una costumbre. La oveja que se alejaba mucho del redil, se alejaba demasiado, no respetaba la voz del pastor, no respetaba eh, los guardianes que eran los perros en aquel tiempo y en estos también, ¿no? Entonces el pastor, había una costumbre en el tiempo del Nuevo Testamento, los pastores tomaban esas ovejas que se alejaban, que insistían en alejarse del redil y le quebraba una pata y luego que le quebraba la pata, entonces el pastor se la vendaba, eh, le untaba aceite y vendaba su patica quebrada y la ponía en su alforja allí cerca de su pecho y hasta que la oveja se recuperaba de esta lesión, entonces el pastor volvía y la soltaba y ya no salía del lado del pastor. Entonces, esa es una medida drástica que tenía que usar el pastor. En estos tiempos, eso lo podemos hacer o lo hacemos como pastores que somos y cuando nos encontramos con personas que oyen la voz de su pastor y la siguen, van a estar allí cerca. Pero nos encontramos con la persona que no tiene la virtud de ser humilde, inmediatamente se enoja y se marcha. No entiende la necesidad de acercarse al redil, la necesidad que tiene, que no puede discernir el peligro que está corriendo al estar lejos del rebaño. Entonces, eso es lo que precisamente por la cual es nuestro motivo de oración, nuestro motivo de búsqueda espiritual, la necesidad de que el pueblo, de que yo como oveja vea
de que necesito ser cuidado, atendido y ministrado. Y es muy importante también la necesidad como pastor de entender que tengo una autoridad sobre mí y que también es el mismo proceso. Amén. ¿Sabe qué, pastor? Que en Segunda de Reyes, en el capítulo 5 hay una historia que mucha gente la conoce y es la historia de Naamán. Y cuando hablábamos de ovejas y de esta gente, ¿verdad? De estos hermanos que pues lamentablemente pues no se someten y precisamente su corazón pues está cargado también de orgullo, como decíamos ahorita. Y pensaba yo en Naamán, ¿verdad? Quien era un jefe del ejército del rey de Siria y bueno, estaba sobre autoridad, ¿verdad? Estaba sobre autoridad y cuando este hombre era leproso y cuando a él se le sugirió, ¿verdad? Para sanar su lepra, que fuera al río, lo que no me acuerdo del río ahora, ¿cómo se llamaba? Si usted se acuerda, me lo Al, dice. que fuera al río Jordán, al Jordán. Al Jordán era, bueno, Sí. el caso que ya conocemos la historia, ¿verdad? Que él, entiendo yo que por orgullo, porque aquellas aguas eran turbias, eran sucias, él no quería sumergirse en aquella agua, hasta que inclusive un mayordomo tuvo que decirle y hablarle que perdía él, ¿verdad? Con hacerlo, Ujú. si él iba a ser sanado. Así es, dijo, él dijo, le dijo al criado, porque ni siquiera Eliseo fue a su encuentro. Sí, 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 eh, sí. era algo que pues precisamente mostraba era un general que venía con toda su autoridad, que venía con sus victorias, que habían cautivos en Siria, habían judíos cautivos. De hecho, fue precisamente la sirvienta creo que la sirvienta de la esposa, Y una criada. ajá, fue que le habló del profeta Sí, sí, sí. Eliseo. Y ella estaba cautiva y era judía, estaba cautiva. Ella vino con toda su prepotencia, con toda su pensando y ni siquiera fue recibido por el profeta, sino mandó sus criados, dile que se bañe en el Jordán. El Jordán era un riachuelo. Jordán era, ahí se dice que hay 2 pulgadas de fango, de lodo en el fondo. Increíble. Qué desagradable era pisar ese fondo de ese río porque era fangoso. Y este hombre dijo, ¿acaso no hay mejores ríos en Siria? ¿Acaso no hay? ¿Cómo me va a mandar a ese riachuelo fangoso y pues al final tuvo que entender de que la necesidad, y es un punto importante, Mirelis, que tenemos que tocar ya que llegamos aquí. La necesidad por su situación profunda. A veces tenemos que tocar fondo, a veces tenemos que llegar a esos momentos que nos encontramos solos, a veces tenemos que llegar a esos momentos que estamos enfermos, que tanto físico como espiritual, a veces tenemos que tocar fondo en una depresión, en un momento de prueba angosta, donde ya no podemos más, donde ya no podemos, donde ya estoy recibiendo el fruto de la arrogancia y la falta de humildad en mi vida por no sujetarme, por no caminar en la línea correcta, reconociendo mis debilidades y mis limitaciones, entonces terminamos allí, siendo, viendo que no teníamos razón, que estábamos equivocados y que la solución era ir al río, Sí. sumergirlo 7 veces y su piel fue sana. Es increíble, pastor, esto, de verdad que sí, que yo creo que no hay un pasaje tan claro como ese y que arroja tanta luz, porque fíjese que en el versículo 11 dice él, ¿verdad? Dice que Naamán se enfureció
y se fue diciendo, yo pensé que ibas a salir a recibirme y que de pie iba a invocar a tu Dios, a tu Señor. Esto es increíble. Y luego iba a mover tu mano sobre la parte enferma y que así quitaría la lepra. O sea, es increíble, ¿verdad? Él se formó una película en su cabeza. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque él se creía merecedor de la sanidad de Dios. Él se creía que nadie más podía tener la autoridad que él tenía. Exacto. Es que se había creado un concepto debido a todo lo que él era. Entonces, hay Sí, veces que nosotros, y ahora pasamos no solamente para la posición de oveja, sino la posición de liderazgo. de Hay veces que liderazgo. pensamos que tenemos tantos años como líder y ya tenemos una experiencia vasta, somos pastores por más de 25, 30 años, hemos pastoreado diversas iglesias en diversas ciudades y hemos tenido cargos en diferentes posiciones y nos hacemos un concepto que la gente tiene que rendirnos pleitesía o que la gente tiene que decir, oh, vamos a detenernos, que ahí viene el señor pastor o el señor líder o el señor. No, somos sencillamente, Pablo decía en sus epístolas que hemos hecho lo que teníamos que hacer, o sea que no hay mérito en lo que hagamos, no hay mérito en lo que hacemos, tanto para el servicio de la sociedad como para el servicio de la iglesia. No hay mérito en eso porque sencillamente es lo que teníamos que hacer. Mucha gente se frustra, mucha gente que cae en esto, precisamente en la falta de humildad, se frustra porque eh, incluso juzga al otro, porque no reconoce aún, eh, no reconoce que es una falta de humildad, ¿no? Y dice, pues, ¿qué se cree fulano? ¿Qué se cree mengano? No sabe que yo soy el superpastor, no sabe que yo soy el superintendente, el presbítero, el líder de la iglesia. ¿Acaso no me merezco la primera silla? ¿Qué le pasa? Y es un error, precisamente, es un estado de gravedad Muy espiritual. fuerte, demasiado, Sí. demasiado. La verdad que ese tema está súper interesante, pastor, y sabes que así, porque es que me impactó mucho el tema de Naamán, la verdad que sí. Y lo mismo que pasó con Naamán, pastor, pasa en estos tiempos, pasa con mucha gente en el pueblo, que otros tienen que acercársele. Y fíjese esto, el líder, ¿verdad? El jefe enojado, los criados tuvieron que acercársele y aconsejarle y decirle, Señor, pero si el profeta te hubiese mandado a hacer algo difícil, tú no lo harías para ser sano. ¿Ve? Entonces le dije, pero con más razón. Si te ha mandado a lavarte al río y quedará limpio, ¿por qué no lo puedes hacer? Y eso que usted decía, muchas veces Dios permite que toque fondo, muchas veces Dios lamentablemente humilla, como dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios al altivo lo mira de lejos, ¿verdad que sí? Que Dios no quiere nada con el orgulloso, que a él les repele realmente el orgullo en las personas. Y esto es bien importante, ¿sabe por qué? Porque nuestro orgullo, pastor, y nuestra falta de humildad en ocasiones nos impiden ser sanados. Así es, así es. Precisamente él lo experimentó y casi se va con su lepra y para en la muerte, porque ese era el cáncer de aquellos tiempos. Sí, Ese era el cáncer de aquellos tiempos. Era algo terrible. Esa era una muerte bien dolorosa porque era o sea, la piel podrida, la piel desgarrada, los nervios quedaban expuestos, los músculos y todo. Era terrible. Hay tanta gente así que mucha gente necesita alcanzar la sanidad de su alma, sanidad de amén, su alma. amén. Gente que no entiende que
precisamente uno de mis mensajes favoritos como predicador es acerca de la sanidad espiritual. La sanidad espiritual es algo que eh, Dios me ha usado mucho en todos estos años acerca de ser sano espiritual, estar completamente sano espiritual, para yo evitar una raíz de amargura que brote de mi corazón y que me amargue, que me apague y que termine matándome. Amén. Así es. Amén, pastor. Ya casi cerrando este tema que de verdad, y bueno, y cerrando la serie también, y por eso pues lo hemos invitado a usted para que nos hablara de este tema tan importante como la humildad, ¿verdad? La importancia de la humildad para enfrentar los cambios. ¿Cuál sería la conducta, cuáles serían las conductas adecuadas que debe asumir tal vez un líder, un pastor, un jefe, alguna conducta que podrían, ¿verdad?, ejercer o denotar que lo califique, si así se puede decir, o que lo caracterice, que sea una persona humilde. Yo creo que primero, como líder, debo desarrollar un trabajo como líder, un trabajo en equipo. Eh, algo algo que nos caracteriza, siempre he tenido muy claro en nuestra vida. Nosotros hablamos en plural, no en singular. Nosotros cuando decimos vamos a hacer o hemos hecho, precisamente no he hecho o yo hago, sino involucrar a, a tu equipo, a involucrar a personas que tengan precisamente ese corazón de hijo, ese corazón precisamente de formar parte del ministerio y de tu visión, y tú identificarlos y decir, con esta gente yo voy a desarrollar un trabajo en equipo. Eso es lo que necesitamos cuando estamos frente a un grupo, cuando sencillamente nosotros llegamos y nos integramos a un grupo como pastores o como liderazgo, porque los dones son irrevocables. Aunque no estés ejerciendo el ministerio pastoral y eres pastor, te van a identificar como pastor donde quiera que vayas. Entonces, eso es lo importante que, que puede uno ayudarnos a crecer y ayudarnos a que la virtud de la humildad se desarrolle en nosotros y que la gente la pueda ver. Amén. Desarrollar un trabajo en equipo, desarrollar un trabajo conjunto a la gente que está apoyando tu visión, o sencillamente eh, formar parte de un equipo, formar parte, unirte al hombre que quiere eh, llevar adelante con éxito un trabajo determinado. Esto es interesante, pastor. ¿Sabe por qué? Porque como líder, ¿verdad? Como pastor, saber trabajar en equipo, eso te hace humilde. Eso te hace reconocer que tú no lo puedes hacer solo todo. Exacto. O sea, cuando yo como líder soy capaz de formar un equipo y de decir, esta es mi visión y esto es lo que lo vamos a hacer así, vamos a trabajar juntos, yo estoy diciendo, yo estoy admitiendo primero que yo solo no lo puedo hacer y que necesito ayuda, que eso es una de las cualidades de una persona humilde, poder admitir y reconocer que necesita ayuda y que no puede solo, ¿verdad? Cuando me entrevistaron acá en la iglesia donde soy pastor aquí y tengo la bendición de pastorearte hace 6 años, a ti, a tu querido esposo, tus Amén. hijas, eh, esto, ellos les llamó la atención algo. Yo fui la última persona en ser entrevistado para ser como candidato de la iglesia. Y ellos me decían, ellos me dijeron al final, ¿no? Ya después que salí de pastor, ya después que pasé el proceso, ellos me dijeron que yo siempre hablé de manera, como te dije a ti, ¿no? De manera plural.
Sí, Siempre tuve que hacer una exposición de lo que hemos hecho en estos 24 años de ministerio, más o menos una sinopsis de cuál es nuestra manera de trabajar y demás y demás. Entonces, ellos le llamó mucho la atención esa, esa, esa manera de decir las cosas. Y es algo que yo siempre he tenido claro. Es algo con lo que yo siempre, o sea, hemos tenido, y bueno, y tú lo sabes, Mireli, porque has visto el trabajo que se ha hecho en Manantial en estos 6 años, que han llegado muchos pastores a, a nuestra iglesia. Y bastante. eso aquí en los Estados Unidos es una, tú sabes, ¿no? Es como una amenaza en las iglesias hispanas que lleguen otros pastores, como que el pastor que está al frente pudiera sentirse intimidado, pudiera sentirse... Y yo he tenido claro de que ese no es mi rol, de que el ministerio es algo que se da, que lo da Dios y que eso nadie lo va a quitar. Amén. Esa unción es depositada sobre la tal persona y eso la gente lo va a identificar, la gente lo va a ver. Y yo le doy lugar al pastor, reconozco su ministerio, reconozco su labor, lo involucro en el ministerio nuestro sin temor alguno, porque no hay temor cuando tú estás claro de tu posición, cuando estás claro de quién tú eres, de tu identidad, cuando tienes seguro cuál es tu identidad y el rol que tú desarrollas, se va el temor, se va todo lo que la gente pudiera sentir o pensar. Y eso es muy importante para estos tiempos. ¿Sabe qué, pastor? Que esto es muy bueno, esto que usted está diciendo. Y mirando aquí, que la palabra humildad viene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en una persona centrada, en una persona ecuánime y en una persona segura de sí misma. Y es precisamente eso de lo que usted está hablando. Es un pastor que es seguro de sí mismo, sabe cuál es el llamado que Dios le ha hecho, ¿verdad? Sabe cómo Dios ha obrado en su ministerio. No tiene miedo de ningún líder que llegue a la iglesia. Así es, así es. Yo pues también tengo la bendición de tener un pastor, ¿no? Mi pastor, al principio de convertido, yo tuve un pastor, él fue la persona que me sacó al ministerio, demás, pero yo nunca fue mi padre espiritual, nunca fue ese mentor, nunca fue esa persona que vemos como precisamente lo respeté siempre su autoridad, porque estuve siempre bajo su autoridad y mientras estuve bajo su autoridad, siempre lo respeté como mi pastor, pero no ejercía esa parte paternal, que es la que nosotros necesitamos. Esa parte paternal de suplir de la necesidad de ser alimentado, eso no lo vi en él. Y lo vine a ver un gran amigo mío y mi pastor y mi mentor, Pastor Pedro Marrero, tú lo conoces. Sí. Es un hombre de Dios que tiene esos mismos conceptos que hemos hablado, lo tiene muy claro. Él decía que él es el pastor más fácil de que le dividan la iglesia, ¿no? Algo que sucede mucho acá en los Estados Unidos, tristemente. Y decía, yo soy el pastor más fácil porque yo le doy lugar, yo le doy el espacio para que el liderazgo crezca, para que el liderazgo se desarrolle, para que por amor a la obra de Dios, por el amor a la iglesia. Y eso me confirmó, ¿no? Que no andábamos en un camino equivocado. Amén. Wow, pastor.
Sumamente agradecida de que esta noche hayamos podido tratar este tema tan importante sobre la importancia de la humildad para enfrentar los cambios. Es un tema muy amplio y yo sé pues que nos faltaría tiempo para terminarlo completamente, ¿verdad? Y así haciendo como un pequeño resumen con relación a todas sus aportaciones muy valiosas en esta noche, pues he llegado a la conclusión de que una persona humilde sabe pedir disculpas, sabe pedir perdón, sabe reconocer inclusive, pastor, el liderazgo de otro. ¿Qué le Ujú. parece? Sabe Así es. reconocer precisamente de eso de lo que usted hablaba. Nos han llegado muchos pastores a la iglesia. Gloria a Dios por los que han llegado que son humildes. Alabado sea el Señor. Pero hay casos que no son así, ¿verdad? Hay casos que lamentablemente no son así, que lo hemos visto y que lo hemos vivido ya en tantos años, pues uno en el Evangelio, uno ve tantas cosas, pero gloria a Dios por los que nos han tocado. Y bueno, también pues una persona humilde no tiene miedo a equivocarse, pastor, no tiene miedo a pedir ayuda, no tiene miedo pues a pedir perdón y no tiene miedo a decir, no tiene pena de decir que no entiende algo o que se equivocó Amén. en algo. Así es, así es precisamente la cualidad de decir, yo tengo limitaciones, Amén, así es. yo, yo tengo limitaciones y las conozco, estoy claro de ellas. Yo tengo lugares débiles, yo tengo partes fuertes y partes débiles. En las partes fuertes le tengo que dar lugar a los que son fuertes en esa parte. En lo que yo soy fuerte, pues entonces apoyo y tiro para adelante por ahí porque es mi fortaleza. Pero para reconocer eso, hay que de verdad tener claro tener una identidad clara de quién tú eres y cuál es el ministerio, cuáles son, cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado y estar claro de eso. Y eso en todos los niveles, Mirelia, a nivel familiar, lo vemos como eh, la persona que tiene la bendición de ser padre y, y ha entendido que tiene un hogar donde no es el dictador del hogar, no es aquí mando yo y solamente mi palabra es la que tiene el poder supremo de determinar todas las cosas y se acabó y se hace lo que yo diga. No, nuestros hijos tienen parte, la esposa, el esposo tiene parte, o sea, es una familia, es un vínculo, es algo que fluye a través de la unidad. Y yo, ahora mis hijas tienen 17 años una y la otra tiene 20. Ellas me encantan porque me encanta hablar con ellas. Ellas tienen un razonamiento que me impresiona. Y ya, o sea, que ya, o sea, han dejado de ser niñas, están entrando en una juventud, pero están siendo jóvenes maduras. Y esa madurez, especialmente mi hija mayor, me encanta cómo cuando vamos en el carro y entablamos una conversación, yo nunca se lo he dicho, pero me encanta su madurez, me encanta su madurez, me encanta con 20 años, tiene un razonamiento maduro, un razonamiento que me ha enseñado a mí cosas, que me ha hecho reflexionar en cosas que he tenido que decir, no, esto está mal, esto no puedo seguir por esta línea. Entonces, eso, tenerlo claro en un hogar va a traer un hogar fuerte, va a traer una familia fortalecida, bendecida, donde todo el mundo participa. Amén. Bueno, pastor, y haciéndole ya un cierre a este tema tan importante, nos gustaría pues que usted le pueda dar a los jóvenes de hoy en día, a los líderes, pastores inclusive, unas sugerencias, un consejo, ¿verdad?, sobre este tema de la humildad. No se cansen de servir. Yo creo que esa es la clave. Am- eh, que nos veamos como servidores es la clave que nos hace desarrollar la virtud de la humildad. Amén. Cuando tú entiendes que no has sido llamado a ser servido, sino has sido llamado a servir. En los reinos seculares, los grandes
son servidos. En el reino de Dios, los grandes son los que sirven. Si podemos ponerlo, hallar una similitud en cuanto a la grandeza, el liderazgo, porque pensemos que somos grandes, porque somos pastores, o porque ejercemos una autoridad sobre la gente, tener claro que sencillamente soy un servidor. Me desarma la palabra cuando Pablo dice, no tengas más alto, no, mayor concepto de ti que el que debes de tener. Ujú. Sencillamente has hecho lo que tenías que hacer. Somos servidores y eso es lo que yo le transmito a la audiencia, le transmito a todos que pueda escuchar esta palabra en, en esta noche, la necesidad de entender que somos servidores, somos siervos. Y teniendo eso claro, vamos a encajar donde quiera que lleguemos, donde quiera que nos insertemos, vamos a encajar, porque usted ha llegado a servir en cualquier área, en cualquier, pero no servir con autoridad. Yo digo que hay que hacer esto, aquello, lo otro. No, no, es servir con humildad, Comunidad. desarrollándote en el área tuya, en lo que te han colocado a hacer, aunque tú estés preparado para más, aunque tú tengas una mayor capacidad. Pero si no somos fieles en lo poco, no, la gente, y eso lo va a ver la gente, no vamos a ser colocados en lo mucho. Entonces, es lo que le puedo aconsejar en el día de hoy. Interesante, pastor. Yo sé que todos los que están ahí pendientes de la programación, pendiente de este espacio, pues yo sé que ha sido de mucho provecho y sobre todo ese final que usted le ha dado, que la clave es servir. No hemos venido para ser servidos, sino para servir y ese fue el mayor ejemplo que nos dejó el Señor a nosotros. Y bueno, pastor, ya llegamos al final de este tema tan importante y le agradezco muchísimo que haya podido estar con nosotros. Quisiéramos pues que nos conceda el privilegio de que pueda elevar una oración al Señor por esta emisora sinairadio.net y también por Vínculo en Equilibrio, ¿verdad? Para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de estos propósitos, valga la redundancia, ¿verdad? De estos objetivos que perseguimos de alcanzar las almas y de que la vida sean edificadas, que sean también pues fortalecidas de alguna manera con cada uno de los temas, que las familias, los matrimonios sean bendecidos a través de cada una de esta programación que traemos. Así que de verdad, muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros. Quisiéramos pues que eleve una oración, sobre todo también pues por Samuel Suárez, quien es el presidente de Sinaí Radio. Ah, sí, ese es mi gran amigo Samuel, es alguien que, mira, yo pensaba que él me iba a invitar primero y me invitaste tú, mira qué cosa. Ah, Pero fíjese, usted ah, que se está quejando de mí, ¿ve? sí, yo tengo que reconocer eso. Él es mi amigo primero, antes que te conociera a ti, lo conocí a él. Y mira, él siendo el director, mira qué cosa, hace falta que él pueda escuchar esta parte. Samuel, Samuel, estás caliente. Entonces, nada, Ahora, Mireli, cuando se- agradecido ujú, Amén. agradecido por esta parte. Tú eres alguien muy importante para lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Eres alguien que no te detienes, muy persistente y muy laboriosa, y eso yo sé que Dios te va a abrir muchas puertas. Yo sé que Dios te va a poner en un lugar, en el lugar que Él te debe de poner y te ha de recompensar por el trabajo y lo que haces, y el Señor te te va a colocar en un lugar muy especial para que pues parte de tu recompensa sea también una posición de privilegio. Vamos a orar Gracias, y pastor. Palabras me halagan y amén, me siento muy orgullosa pues de que usted sea mi pastor, de verdad que sí. amén, amén. Vamos a hacer una oración en esta noche. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar este tiempo, Señor, de compartir este tema tan necesario para el liderazgo, para eh, la cristiandad, para la sociedad de hoy, que está tan dañada,
tan herida, tan rota, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tu gracia sea con ellos y que esta emisora Sinaí Radio pueda llegar y expandirse hasta muchos lugares y pueda tocar diferentes corazones, Señor, y que, Padre amado, sea una emisora de gran alcance y crecimiento. Padre, gracias por la vida de Samuel, porque es mi amigo, es una persona que conozco, su esposa, conozco sus hijos y hemos disfrutado mucho tiempo juntos. Te pido que tú le bendigas donde quiera que esté, Señor, ahora allí en Gainesville, tu gracia sea con él de manera sobrenatural, no sobrenatural y poderosa. Gracias por la vida de Mireli, Señor, su familia, por Vínculo en Equilibrio, Señor, un programa para todos, un programa de ayuda emocional y espiritual también, Señor, físico y, Señor, en todos los sentidos, donde tú le permitas expandirse, Señor, en la República Dominicana, en Estados Unidos y en diferentes países del mundo, Señor, donde tú le permitas llegar, no le pongas límite, sino que tú le ayudes a expandir, supla los fondos, supla los, Señor, provee Dios las finanzas que todos estos ministerios necesitan para expandirse, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el dador del oro y de la plata, tú eres el que tiene el control y sabes que necesitamos finanzas para que el ministerio se expanda, para que el ministerio produzca, para que el ministerio toque, Señor, los corazones de tanta gente que necesita ser tocada, estremecida por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, pastor. Muchas gracias de verdad por poder compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por todo este contenido de valor para todos los oyentes de Sinaí Radio. Así que a todos nuestros seguidores, nuestra audiencia, ¿verdad? Sobre todo de Sinaí Radio, pues le motivamos a que se haga parte de nosotros, vaya a las diferentes plataformas y siga todo el contenido que producimos a través de sinairadio.net y también pues le motivo a que también nos siga en Vínculo en Equilibrio, nos puede conseguir en Instagram así mismo como Vínculo en Equilibrio y también allá puede disfrutar de todo nuestro contenido. Ahí tenemos todas las orientaciones necesarias para los matrimonios, para los jóvenes y para todo lo que usted anda buscando y necesita. Así que muchísimas bendiciones, sean todos muy bendecidos de parte del Señor, que puedan tener una noche y un sueño reparador en el nombre de Jesús. Gracias por continuar con nosotros en sinairadio.net. Muchísimas gracias por quedarte ahí en toda esta transmisión de este tema tan importante. Dios te bendiga, Dios te guarde y que pase buenas noches. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Sinairadio.net presentó el programa Vínculo en Equilibrio con la licenciada Mirelis de Jesús. Recuerda, todos los jueves te esperamos a las 8 de la noche por aquí, por Sinaí Radio, provocando un encuentro con su presencia.